Bien. Ay, no había grabado nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le estoy... entraríamos así al pensamiento kantiano. Llegamos a un momento dentro de la estética moderna, bisagra, clave para pensar la estética. No solamente el pensamiento estético de la modernidad, sino para pensar después el de la contemporaneidad. Vamos a leer un texto de Kant, que por eso les decía, sí o sí tienen que haber leído antes el interés por el gusto, ¿no? La idea de por qué algo gusta, ¿a qué les hace pensar? Si me gusta, me afecta. Y yo les decía que hubo una época que se construye vinculado al barroco, vinculado al momento de, es decir, luego de la crisis que se vive a partir de la ruptura, la escisión dentro de la Iglesia Católica por el vinculado al pensamiento protestante, dentro de ese hombre que vive ese clima de cisma, es un clima de crisis, ¿no? Entonces, busco de alguna manera, ante la crisis, tengo que volver a pensar en cómo era que se conocía. Ya no se conoce, porque ya esa autoridad que tenía la Iglesia, esa autoridad de un pensamiento que viene dado de Dios, se pudo desarmar y eso también da pie, más allá de todo un proceso, está vinculado a los modos de preguntarse cómo es posible conocer, más allá de un Galileo poniendo, es decir, más allá de un quiebre de paradigma, es interesante que recuperemos la importancia que empieza a tener el gusto. Tratado sobre el gusto. La educación estética para poder ser un ciudadano, un caballero, una dama que se pueda desarrollar y vivir en esa corte. Entonces, leer sobre Baumgarten, leer el texto de Hume, que dice, ¿cómo puedo armar una norma sobre el gusto si es algo tan individual? Esa sería la pregunta que ustedes se tienen que hacer cuando leen el texto de Hume. ¿Es posible escribir algo, enseñar algo sobre algo tan individual? Y en el imaginario social hoy todavía está dando vueltas. Cuando te dicen, bueno, a mí me gusta y a vos no, pero como sobre gusto no hay nada escrito, mentira, ¿no? Vayan a las lecturas del 17, del 18 en especial, ¿no? Vincúlenlas con esas estéticas barrocas también, ¿no? Las estéticas ligadas al afecto, ¿no? Al dramatismo, a generar un impacto, ¿no? Afecto tiene que ver con afectar al espectador, involucrar al espectador, que algo te pase. Por eso grandes contrastes, ¿no? Que uno observa en las obras del siglo XVII. Ese clima que por un lado se había buscado un cierto orden desde lo que va a ser la línea más del racionalismo y por el otro lado esta línea más vinculada al empirismo y aún recuperar la sensibilidad, el conocimiento brindado por los sentidos y de esa manera recuperar la sensibilidad. Y cuando hablamos de estética estamos hablando de sensibilidad, del conocimiento que me brindan los sentidos, de volver a ser afectados por ese mundo exterior. El pensamiento de Kant
que si bien él había nacido en 1724, desarrolla su vida y todo su trabajo como profesor de filosofía en Königsberg, hay 10 años, ¿no? En 1791 publica la Crítica de la Razón Pura, luego publica la Crítica de la Razón Práctica y publica, en 1790, el libro que para nosotros es básico y que vamos a leer, que es la Crítica del Juicio. Juicio, lo que digo acerca de algo. Pero esto que digo acerca de algo no va a ser un juicio que me lleve, un juicio de conocimiento. Porque yo puedo decir que algo es verdadero o falso. Y a eso me estoy hablando y me estoy vinculando con el conocimiento. Puedo decir que algo es bueno o malo. Y ese es un juicio que voy a emitir vinculado a la práctica. La crítica de la razón práctica tiene que ver justamente con cómo nosotros nos relacionamos. Entonces, ¿cómo son nuestros actos? ¿Cómo funciona este ethos? Ética. Pero cuando yo veo una obra de arte, no digo que es buena o mala, porque la estaría llevando a un terreno que no tiene que ver con el terreno del goce. Fíjense que habla de goce. Bueno. El goce que tiene que ver con el me gusta. Y no me gusta a mí y a ti. Porque en su vida le interesa lo que le pasa a cada uno. Su pensamiento, cuando él habla de un sujeto y de una subjetividad, está hablando de un sujeto universal, trascendental, que va más allá de cada una de las individualidades. No le interesa si Pedrito, Menganito dicen algo, ¿no? Lo que él está tratando de ir a construir estos conceptos que tengan universalidad. ¿Para qué? Para que después puedan ser enseñados, para que después puedan tener una democratización también, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de democratización en el sentido de que puedan servir para todos, para todo aquel que esté dispuesto, ¿no? Y que también explique. Entonces, estos juicios que yo voy a elaborar, que tienen que ver con el me gusta o no me gusta, hay un tipo, y él organiza su texto, la obra se llama Crítica del Juicio, y la primera sección se llama Analítica del Juicio Estético. O sea, ¿sobre qué va a hablar? Sobre los juicios que me dan y de los cuales me dan los sentidos. Y dentro de analizar los juicios estéticos, término que tienen que recuperar del texto de Parrott, va a decir, voy a hablar en el primer libro sobre la analítica de lo bello. Entonces, lo bello es un juicio estético, ya ahí habla, pero no el único parecería, ¿no? Y entonces trata de definirlo y lo va a pasar por distintos momentos. Vayan leyendo momento por momento. Y como decía Deleuze y Guattari, cada filósofo, porque es filósofo, crea conceptos. Entonces, prestar atención, armarse un diccionario al lado, un glosario de cómo él va definiendo, porque él se encarga, porque es muy didáctico, de ir definiendo concepto por concepto. Yo voy a entender por tal cosa, ¿no? Y luego, cuando concluye cada momento, son los 4 momentos los que vamos a leer, hace una definición. Entonces, yo partiría de esa definición, luego iría a la lectura del texto. Fíjense que va dando ejemplos. Y luego volvería. Si ustedes pueden explicar ese texto, eso que están leyendo,
con los términos de Kant, y desde el sentido que da Kant a los términos. Cuidado con el término de subjetividad. Subjetividad, ¿por qué? Porque no es bello el objeto, y para que el objeto sea bello, para que yo decir de que el juicio de lo bello es objetivo, tendría que tener como un criterio de decir, bueno, una obra bella es una obra que es simétrica, que es armónica, que es ordenada y clara. Esas serían características que tiene el objeto para ser bello. Entonces yo voy con esas características y digo, esta obra tiene esta, ¡pum!, es bella. No es tan fácil, dice Kant. Es mucho más complejo porque tiene que ver con el sujeto, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con cómo es percibido ese objeto por parte del sujeto y cómo eso incide en ese sujeto trascendental. Chau, chau.